Bienvenidos a los podcasts de esta semana. Un placer poder estar con ustedes y además porque hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en estos momentos, como es el tema de salud. Y para hablar de salud vamos a tener como invitado especial al superintendente, al doctor Fabio Aristizábal, con quien vamos a estar hablando de lo que ha significado el tema de salud para Colombia en estos 3 años que ya va a cumplir el presidente Duque al frente del país. Igualmente vamos a estar hablando del tema del COVID, vamos a estar hablando de la CPS, en fin. Antes de comenzar a hablar con el doctor Fabio Aristizábal, los dejo con quién es él. Esta es una pequeña biografía de nuestro invitado de hoy. En el programa de hoy, en podcast con Ricardo Ferro, estaremos con Fabio Aristizábal, actual superintendente de salud, odontólogo de profesión con estudios de alta gerencia pública y especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad EAFIT y gerencia de la seguridad social de la Universidad CES. Cuenta con más de 25 años de ejercicio en el sector salud. Se ha desempeñado como gerente hospitalario de aseguradoras, corredor de seguros y asesor legislativo, lo que le permite una visión holística de la situación del sistema general de seguridad social en salud. Se ha destacado en el diseño y estructuración de proyectos de ley para resolver los problemas de regulación, control y prestación de los servicios de salud. Bienvenidos a esta nueva emisión. Doctor Fabio, bienvenido a estos podcasts. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, doctor Ricardo Ferro. Me encanta estar con ustedes. Usted sabe que toda la disposición y el cariño, no solamente con ustedes, sino también con todos los colombianos. Bueno, doctor Fabio, yo arranco por felicitarlo por toda esa labor que se ha hecho por parte de la Superintendencia de Salud, por usted, por el equipo de trabajo que está a su cargo, porque los colombianos hemos sentido que hay una Superintendencia de Salud que está vigilando todos los días para que este servicio que es esencial se preste de la mejor manera. Entonces, doctor Fabio, arranco por eso, por preguntarle cómo está la Superintendencia hoy en día y cómo la encontró hace ya 3 años casi cuando llegó usted al gobierno. Doctor Ferro, yo era uno de los grandes críticos de esta entidad. Yo siempre manifesté que la Superintendencia Nacional de Salud se había quedado corta en sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sistema. Un sistema de salud que durante más de 26 años debió tomar decisiones hace mucho tiempo con varios de sus vigilados. Esta es una superintendencia que probablemente, doctor Ferro, nosotros la encontramos con un atraso tecnológico cercano a los 8 o 10 años. Una superintendencia que tiene más de 58,000 vigilados y una superintendencia que todavía tenía una estrategia de vigilancia, inspección y control sobre procesos y no sobre vigilados. Una superintendencia que antes abortaba. Es una frase que no le gusta a los funcionarios míos, pero teníamos que rechazar cerca del 40% de las llamadas que nos hacían. Hoy no rechazamos llamadas. Entonces yo creo que hemos logrado transformar esta entidad, doctor Ferro, y le vamos a dejar una entidad a los colombianos con procesos y con procedimientos acordes con las necesidades del país. Qué bueno, doctor Fabio, escucharlo a usted con esa vehemencia, con esa contundencia, hablando de estos temas de la salud, que es lo que queremos los colombianos. Y pues, hombre, qué bueno que una persona que hoy en día llame con una queja, con una PQR, no sienta que su llamada puede estar dentro de ese 40% rechazado, sino que va a estar siempre atendida a la misma. Y doctor Fabio, una de los temas en los cuales se hizo más énfasis por parte de el hoy presidente Duque y en su momento candidato a la presidencia Iván Duque fue precisamente el tema de la CPS, de cómo poder garantizar que las CPS prestaran un servicio bueno y que las EPS buenas se iban a quedar y las que no tendrían que dar un paso al costado. ¿Cómo vamos en ese tema de la CPS, doctor Fabio? Pues mire, doctor Ferro, para todos los colombianos es bien conocido que hemos tenido que ordenar la liquidación ya de cerca de 10 EPS. Hemos logrado trasladar de estas EPS a ya estamos cerca, a los 5 millones de colombianos trasladados. Es decir, hemos hecho en 2 años lo que no se hizo, no sé, en 15.
En solo 2 años, cuando a una EPS le dan una instrucción y le dicen, usted tiene que empezar a corregir el camino, es porque lo tiene que hacer. El gobierno o el país fue muy laxo, fue muy flexible en el momento de tomar decisiones y darle órdenes a las EPS. Hace unos años, en el 2014 o en el 2015, se le dio una orden perentoria a todas las EPS que empezaran a corregir su deterioro. Desafortunadamente, doctor Ferro, muchas de estas EPS, en vez de corregir, lo que hicieron fue aumentar su deterioro. Ese deterioro evita que tengan una red oportuna, que le puedan pagar a los profesionales y que las IPS le puedan pagar a los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre cuando una EPS no le cumple a su red? Pues obviamente se empieza a deteriorar la salud de los colombianos. Doctor Fabio, y en el mismo sentido de la CPS, y para los que no somos muy expertos o muy conocedores del tema de salud, ¿por qué los hospitales se quejan de que la CPS les deben plata? O sea, uno lo que entiende es que el usuario, o bien sea que pertenezca al régimen contributivo o al régimen subsidiado, pues se aporta un dinero a la CPS y ese dinero entiendo yo que se aporta de manera oportuna. ¿Y por qué hay una demora entre la EPS y los hospitales, que en algunos casos pues ya se vuelve dramática la situación? Yo por ejemplo le planteo el tema del Hospital Federico Lleras, donde uno ve cifras de 65 mil millones de pesos que le adeudan las EPS al hospital. ¿Por qué no hay la misma agilidad en el pago a los hospitales por parte de las EPS del que hay de los usuarios a las EPS? Es cierto, doctor Ferro. Venga, yo le voy contando un poco qué es lo que ha ocurrido en el país. Cuando nosotros llegamos, encontramos una deuda que estaba cercana a los 16, 17 billones de pesos. Por esa deuda que había entre todos los actores es que nace el proyecto nuestro, que empezamos a trabajar incluso con ustedes en la campaña. Recordará usted el acuerdo, la ley de punto final. Sabemos que hay una deuda soberana, que es real, que es una deuda del Estado, a cargo del Estado, y otra que es a cargo de las entidades territoriales, que también sigue siendo el Estado. Una, EPS del régimen contributivo, que está a cargo del ADRES, y la otra, régimen subsidiado, que está a cargo de los departamentos. Entonces, cuando nosotros llegamos y encontramos esas deudas acumuladas, pues el presidente lo que dijo es: necesitamos pagar por lo menos lo que nosotros debemos. Así, de esa manera, le quitamos el discurso a aquellas EPS que no han capitalizado, precisamente con la disculpa de que el gobierno les debe una plata. Es cierto, se encontró una deuda represada, un contrato de la empresa que hace la auditoría en la ADRES siniestrado. Por consiguiente, se empezaron a acumular las deudas. ¿Qué hacemos nosotros como gobierno? Ley de punto final, busquemos cuánto se debe, determinemos las obligaciones entre actores y empecemos a pagar. De otro lado, nosotros como superintendencia, ¿qué hicimos? Tenemos 2 mecanismos, doctor Ferro, por los cuales nosotros podemos ayudarle al sistema, y lo hemos llamado la oxigenación al sistema hecho por la Superintendencia Nacional de Salud. Yo tengo un mecanismo que utilizo mucho: las mesas de flujo de recursos. Mesas en las que inclusive antes de la pandemia, doctor Ferro, traíamos de manera presencial todo un departamento, especialmente la red pública, y la sentábamos acá en la super con nuestros delegados y los representantes legales de las EPS para que revisaran cómo está el flujo de los recursos, cómo están los contratos, cómo está la liquidación de los contratos, qué barreras usted me pone a mí para la facturación. Y en ese análisis llegábamos a unos buenos acuerdos y eso empezó a mover la balanza. ¿Por qué la empezó a mover? Porque se dieron cuenta que cuando nosotros veíamos que no había voluntad de pago, tomábamos decisiones firmes. Aquí lo que faltaba era mano dura. Entonces las EPS, yo no sé si por susto, pero también entendieron que había que pagar. Entonces esa mesa de flujo de recursos ha sido muy útil. De otro lado, seguimos activando las jornadas de conciliación, que también son muy importantes, porque eso le permite, a través de esos acuerdos, generar otros recursos adicionales y le permite a nuestro vigilado que, si la EPS no le cumple, tener un documento con el cual lo puede demandar y tiene mérito judicial. Ahí hay algunas hemorragias adicionales que poco a poco vamos quitando de la mitad, doctor Ferro, que le permita al sistema hacer este flujo de recursos sin ningún traumatismo. Bueno, doctor Fabio, entonces, pregunta obligada: ¿cuándo podemos hacer una mesa de flujo de recursos con el Tolima nuevamente?
Hombre, yo las hago permanentemente. Yo no sé cuántas he hecho en el Tolima. Yo he hecho muchas mesas de flujo y muchas de conciliación. No hay ningún problema, las podemos programar. Yo lo hago permanentemente por todo el país. Mire, doctor Ferro, nosotros llevábamos un año y mi antecesor hacía 2 diálogos al año presenciales en los departamentos. Yo en el primer año pasé los 32 diálogos por todo el país, como hacíamos con ustedes. Diálogo con la comunidad, escuchando los problemas, solucionándolos en el terreno, ayudándole a la red pública y ayudándole a la red privada. Allá en el terreno es donde uno se da cuenta de los problemas que tienen los departamentos. Por eso fue que cogimos y abanderamos al Federico Lleras. Por eso fue que lo cogimos de hijo y lo vamos a sacar adelante y lo sacamos adelante. Ahora, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Allá hay muchas entidades privadas que han hecho una buena labor y hay muchas EPS que no la han hecho, doctor Ferro. Yo creo que estas mesas hay que seguirlas haciendo, tanto las de conciliación como las de flujo de recursos. Cuando quiera la programamos, no hay ningún inconveniente. Ojalá ahorita en el mes de abril o en el mes de mayo podamos tener una mesa de flujo de recursos aquí en el Tolima. Sería muy importante, doctor Fabio. Sería una gran noticia para la red de hospitales de nuestro departamento. Doctor Fabio, pasemos a otro tema, que es el tema del COVID. ¿Cómo ha visto usted este proceso de vacunación, esta primera fase de vacunación, donde ya se está vacunando dentro de esta primera fase? Esta semana se están vacunando ya los mayores de 65 años. Ya ve uno mucho más avanzado el proceso, ya se han aplicado más de 3 millones de vacunas, ya el país ha recibido más de 5 millones de vacunas. Hombre, ¿cómo está viendo usted el proceso en lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID-19? Doctor Ferro, es importante que todos los colombianos entiendan algo. El Plan Nacional de Vacunación es el reto más grande que ha enfrentado nuestro país en materia de salud pública. Vacunar 35 millones de colombianos no es una tarea sencilla y hacerlo rápido, de una manera articulada, pues ha sido todo un reto para nosotros como Estado, para nuestros vigilados, obviamente, EPS, IPS, entidades territoriales y también para la ciudadanía. Hagamos un balance antes de entrar en vacunación. ¿Qué pasaba hace un año, doctor Ferro? ¿Cómo estaba Colombia? Pasamos de hacer 200 pruebas o 300 o 1000 en un día y llegamos a tener 76.000, 80.000 diarias. Pasamos de tener un laboratorio a pasar a tener 167 laboratorios para leer las pruebas moleculares. Doblamos la unidad de cuidado intensivo. Es que, doctor Ferro, nosotros hicimos en 6 meses lo que Colombia no había hecho en 26 años. Más de 12.000, no me acuerdo cuántas eran, pero son más de 12.000 unidades de cuidado intensivo. Si usted me pregunta, muchos se quejan de las EPS. ¿Sabe cuántas teleconsultas hacíamos en marzo del año pasado? 440.000. Y pasamos a enero de este año a hacer 4 millones de teleconsultas. ¿Cuántas atenciones domiciliarias? Hacíamos 186.000. Tenemos meses de que pasamos el millón. En diciembre hacíamos 900.000, 1.000.000. ¿Cuántos medicamentos entregábamos a domicilio? Entregábamos 211.000 medicamentos a domicilio. Pasamos a 1.5 millones de fórmulas completas. Y lo mismo pasa en la vacunación. Los avances son importantes. Usted vio al presidente en la vacuna, en el colombiano número 3 millones. Con todas las dificultades que hemos tenido en el país, yo creo que hemos avanzado bien. Ahora, hemos tenido dificultades, no hay que negarlo, pero son dificultades puntuales. Primero, que no han puesto en riesgo el Plan Nacional de Vacunación. Segundo, que son acciones puntuales donde falló un vacunador, donde tuvimos con ustedes una falla en la cadena de frío que se solucionó de manera oportuna, pero digamos que son hallazgos que hay que investigarlos. Sí, yo no me aparto y como superintendente los voy a vigilar, pero yo sé que pronto vamos a estar superando la meta de las 200.000 vacunas diarias en un plan masivo de vacunación. Digamos que estos logros han contado con el compromiso de nuestros vigilados. Pero lo más importante, doctor Ferro, aquí EPS, IPS, entidades territoriales y el liderazgo del gobierno nos hemos echado al hombro todo el plan de vacunación. Y algo que le contaba al inicio, también la estrategia PRAS, es que hacer las pruebas, llegó un momento en que no había reactivos, los laboratorios estaban colapsando, el país tuvo que adoptar una infraestructura que no teníamos, que nos va a quedar. Importante, doctor Ferro, utilizar este canal,
utilizar este podcast que estoy haciendo con usted para no estigmatizar a nuestros talentos humanos ni a nuestros hospitales. Recordará usted cuando inició la vacunación que cualquier error ya poníamos en tela de juicio toda una institución porque hubo un error de una enfermera, porque del vial o del frasco de la vacuna, en vez de salieron 5, 4, se perdió. No necesariamente tiene que haber que se haya perdido. Entonces, muy triste que nuestros héroes pasen de ser héroes a villanos. Y a propósito de otras fases, doctor Fabio, ahorita se viene la posibilidad de que el sector privado también pueda adquirir vacunas. Ese nuevo actor, ese nuevo jugador en la vacunación, ¿cómo se está preparando la superintendencia para que el hecho de que los privados puedan entrar a vacunar no dé al traste con el Plan Nacional de Vacunación que se viene llevando a cabo, en donde pues ya es el sector público el que está llevándolo a cabo de estos 35 millones de colombianos, doctor Fabio? Doctor Ferro, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Recuerde que yo tengo un rol muy claro. Desde el primer día que yo llegué acá, el presidente me dijo, usted tiene los lineamientos claros para hacer toda la vigilancia. Yo tengo unos vigilados, entidades territoriales, IPS y EPS. La llegada de un actor distinto no me va a implicar a mí nada distinto a lo que hoy estoy haciendo. Yo tengo un equipo élite conformado por 80 personas que conforman 12 equipos que se desplazan por todo el país. Si los privados logran acceder a vacunas, pues van a tener que hacer el proceso de vacunación con los vigilados de nosotros. Lo importante es que nosotros ya hemos emitido unas alertas importantes, cerca de 1.205 alertas en el primer ciclo de visitas. Estas alertas lo que nos permiten a nosotros es precisamente llamarle la atención a nuestros vigilados para que vayan corrigiendo lo que nosotros vimos en el terreno y ahora en nuestro segundo ciclo de visitas lo hayan corregido. Por eso si llegan los privados, si eso se llega a consolidar, doctor Ferro, y nosotros con nuestros vigilados vamos corrigiendo los hallazgos que encontró la superintendencia, pues estos entes territoriales y todo el mundo van a estar mejor preparados para afrontar todo el proceso de vacunación. Recuerde que le he dicho, probablemente vamos a llegar a tener un momento en el que vacunemos más de 200,000, 250,000 personas diarias. Y si los privados también traen vacunación, lo más importante es que eso no vaya a entrar en choque con el Plan Nacional de Vacunación, que ya está establecido, ya tenemos las IPS claras, los vacunadores capacitados. Yo creo que nos tenemos es que articular y que eso no vaya a truncar el proceso como lo hemos venido, con el seguimiento que le hemos venido haciendo nosotros. Excelente, doctor Fabio, porque siempre existe algún grado de temor que el hecho de que los privados entren a vacunar haya una especie de competencia por el personal de la salud en lo que tiene que ver con los procesos de vacunación, que entonces que no vaya a terminar el personal de la salud de pronto cargado hacia el sector privado y descuidando un poco su tarea de vacunar en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Vacunación. No sé si eso hay un control de daños al respecto, porque lo que sí es evidente es que no puede vacunarse por cualquiera ni en cualquier sitio. Vamos a estar utilizando el mismo personal de la salud para la vacunación, doctor Fabio. Claro, doctor Ferro, inclusive nosotros sabíamos que estos retos eran enormes y los retos que trae una pandemia y un plan de estos de vacunación pues también son enormes. Yo tengo un equipo de trabajo que hace inspección y vigilancia por todo el país. Afortunadamente ya tenemos algunos hallazgos. Estos hallazgos, como se lo digo, fueron unos hallazgos preventivos. Hicimos 39 visitas de inspección y vigilancia a entidades territoriales. Hicimos 31 visitas a más de 76 sedes de las EPS y también visitamos algunas de las IPS. Ahí hay unos criterios, cerca de 7 criterios que nosotros evaluamos. Y ya como tenemos este balance con el despliegue nacional de estas 1.200 alertas, lo importante es que ahora vamos a revisar que estén haciendo los planes de mejora. Ahora, si los vigilados nuestros cumplen con estos planes de mejora, eso le va a servir inclusive a la estrategia que vayamos ampliando en un plan masivo de vacunación, independiente de quién traiga las vacunas, porque vamos a ir corrigiendo. Ahora vendrá el segundo ciclo de visitas de parte de la superintendencia para que nosotros podamos corroborar que están corrigiendo estas alertas que emitimos nosotros. En este momento, digamos que tenemos los criterios
necesarios para seguir vigilando y haciéndole el acompañamiento a todo el Plan Nacional de Vacunación, lo cual le va a servir también mucho a los privados. Así es, doctor Fabio, totalmente de acuerdo. Doctor Fabio, para ir terminando, usted muestra cómo evidentemente Colombia ha evolucionado favorablemente en materia de salud en medio de las dificultades que afrontamos el último año. Este reto de la pandemia significó una oportunidad para el país para poder mejorar en salud. Pero en lo que tiene que ver con los estándares internacionales, ¿qué podemos decir de cómo está Colombia, doctor Fabio? Pues usted sabe que nosotros tenemos un muy buen, si me está preguntando por la vacunación, doctor Ferro, hemos tenido... No, en general, en lo que tiene que ver con la salud, con la prestación del servicio de salud. Doctor Ferro, yo no soy nunca muy objetivo en eso, porque yo siempre he dicho que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Nuestro problema en Colombia no es del modelo, no es del sistema. Colombia tiene un problema de actores, puntual. En un país donde yo he logrado identificar más de 70 modalidades de malas prácticas de todos los actores, EPS, IPS, entidades territoriales y también de los usuarios. Es que en un país donde un usuario reclama un medicamento que no necesita, pues usted se podrá imaginar lo que eso puede causar en un sistema o en un modelo de salud. Nosotros hemos identificado todas esas modalidades de malas prácticas. Esas son las famosas hemorragias que yo le digo. Si nosotros lográramos sacar de la mitad a esa gente que tanto daño le hace el sistema, se lo digo con absoluta seguridad, doctor Ferro, estaríamos ante uno de los modelos mejores y más exitosos de salud del mundo. Un modelo que es casi que más del 50% subsidiado. Y yo sigo insistiendo en algo, doctor Ferro. La salud va a ser uno de los motores que va a impulsar la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque los recursos para la salud no los vamos a dejar de aplicar. Ahora, lo que hay es que protegerlos, proteger ese flujo de recursos para que cada vez más lleguen a donde tienen que llegar. Por eso nosotros inclusive hemos hecho un trabajo de la superintendencia muy importante, doctor Ferro, y nos hemos craneado, hemos diseñado algunas herramientas y algunos instrumentos para que los colombianos y todos los actores puedan verificar qué está pasando con la plata. Aquí ya hemos girado cerca de 55.2 billones de pesos durante la pandemia. De enero a diciembre del 2020 se giraron 55.2 billones en la UPC normal, más las cuotas moderadoras, en presupuestos máximos, en compra de cartera. Una serie de esfuerzos que llegaron los recursos también a las IPS, y yo tengo la información. Cerca de 56 billones de pesos se usaron el año pasado. Y ese giro de recursos es lo que hay que proteger, doctor Ferro, que lleguen a donde tienen que llegar, sin intermediarios, sin hemorragias, con costos razonables. Y ahí es donde está el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo todos los colombianos. Yo hoy que me recorro el país, llego a algunos hospitales como el San Vicente Paul de Río Negro, por darle algún nombre, de un hospital que se había construido para hacer turismo médico, y usted ve en la habitación del frente a una persona subsidiado y en la puerta del frente a una persona que tiene póliza o tiene medicina prepagada en el mismo hospital, recibiendo el mismo servicio. Eso es ley 100, eso es el modelo nuestro, el sistema, y allá tenemos que llegar. El problema que tenemos no es de salud, del modelo ni del sistema. Tenemos un problema de actores, doctor Ferro. Pues muy bien, doctor Fabio, muchas gracias por sus comentarios, sus apreciaciones sobre lo que está pasando actualmente en el país. Y yo igual quiero aquí públicamente agradecerle por el trabajo que viene haciendo por todos los colombianos desde la superintendencia. Y también agradecerle porque yo fui uno de los que creyó en la propuesta del presidente Duque. Y en cabeza suya se está materializando esa propuesta en lo que tiene que ver con el tema de la salud en nuestro país. Doctor Fabio, muchas gracias y siempre bienvenido a estos podcasts. Pero venga, que usted me pidió un favor. Yo se lo voy a hacer. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una mesa de flujo en este primer semestre. Por lo menos se la hago el primer semestre porque lo tenía programado para el segundo. Entonces, antes de junio le hago la primer mesa y le hago prejornada y jornada de conciliación iniciando el segundo semestre. Hombre, muchas gracias, doctor Fabio. Cosa que le agradecemos los tolimenses porque sabemos que eso va a redundar en recursos para los hospitales y en mejorar la situación de salud en el departamento. Y vea, llévese este dato, doctor Ferro, a su departamento, al Tolima. En solo acuerdos ya lo hemos conseguido 103.000 millones de pesos en acuerdos para 55 EPS, de las cuales 28 eran públicas, 27 privadas. Una muestra que nosotros sí nos preocupa la red pública del país. Y en esas otras mesas, estas también son de
de conciliación, otros 25.000 millones de pesos, más otros 78.000. Entonces, fíjese que sí lo hemos hecho. Hemos hecho un trabajo arduo en el Tolima para ayudarle a todo el departamento. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, en Comisión Segunda, celebramos la aprobación en primer debate del proyecto que destaca al municipio de Sevilla como balcón turístico del Valle y que busca reconocer este municipio como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Seguiremos defendiendo como ponente de este importante proyecto su aprobación en plenaria de la Cámara. Por otro lado, presentamos una proposición citando al ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, y al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, con el fin de conocer los principales programas gubernamentales implementados para mitigar el impacto del TLC con Estados Unidos e impulsar la competitividad del sector arrocero. También aprobamos el proyecto en el que se establecen los lineamientos, principios y marco regulatorio de la política integral migratoria del Estado colombiano. En plenaria Cámara, celebramos el paso a sanción presidencial del Tratado de Marrakech que busca facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Gran noticia para acercarnos más a la inclusión. Hoy, cerca de 2 millones de colombianos están muy contentos por lo que acaba de suceder en esta plenaria, en la medida en que a través de la aprobación de este proyecto de ley, estamos posibilitándole a la población ciega, población con deficiencia visual o que por cualquier otra o por cualquier limitación física no pueden acceder a los textos escritos, van a poder tener acceso a más del 90% de las obras escritas, que actualmente no pueden hacerlo. Es de anotar que solamente entre el 1 y el 7% de las publicaciones son accesibles para esta población. De igual manera, aprobamos el proyecto que modifica la Ley 1757 del 6 de julio de 2015, el cual asegura el respeto a los derechos fundamentales frente al mecanismo de participación ciudadana de revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores. De igual forma, aprobamos en segundo debate el proyecto que establece medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Además, aprobamos el proyecto que autoriza a los cuerpos de bomberos de Colombia para la prestación del servicio de traslado de pacientes en salud en el territorio colombiano. En Podcast con Ricardo Ferro les mostraremos algunos avances de cómo va el proceso del Plan de Vacunación Nacional contra el COVID-19 en algunos municipios del departamento del Tolima. En esta ocasión mostraremos cómo van los municipios de Alvarado y Valle de San Juan, donde a la fecha han vacunado a más de 900 personas, específicamente adultos mayores entre 80 y 70 años de edad, teniendo un resultado positivo por parte de la población tolimense. Resaltamos el trabajo mancomunado que se ha venido realizando con las diferentes entidades involucradas y el gobierno nacional. El hospital ha aplicado 480 dosis de la vacuna Sinovac contra el COVID-19, estas de primera dosis, y a la misma fecha ha aplicado 18 vacunas de segunda dosis, a la espera que la Gobernación del Tolima nos haga entrega del biológico para continuar con dicha aplicación. Es importante mencionarles que ha tenido muy buena aceptación de la comunidad. En total nos han asignado 426 dosis, de las cuales al día de hoy ya estamos asignando las segundas dosis a cada una de la población que dimos inicio en el mes de marzo, dando un cumplimiento superior al 95% en la cobertura de vacunación. Frente a algunas incomodidades que haya tenido nuestra población, podemos decir de que ha sido muy bien recibido este biológico de parte de la población adulta mayor y de parte de nuestro talento humano. No hemos tenido ningún inconveniente. Bueno, pues hasta aquí los podcasts de esta semana.
Un placer haber estado con todos ustedes. Qué bueno que el doctor Fabio Aristizábal nos hubiera acompañado y además, qué bueno que se hubiera comprometido con el departamento del Tolima para que podamos tener esas 2 mesas de trabajo antes de finalizar el primer semestre, la primera, y comenzando el segundo semestre, esa segunda mesa de trabajo que va a ser fundamental, es más que necesaria para todos los hospitales del departamento del Tolima. Si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana en una nueva emisión de estos podcasts.